¿Qué te crees de guión? Que he traído un guión como el universo. Caótico. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Una que dura más de 13.700 millones de años. Podría ser una pausa del inicio de la historia de todo lo que conocemos, porque vamos a hablar de cómo se construyen los mundos, las estrellas y las galaxias. En esta pausa vamos a mirar mucho al cielo con una astrofísica que nos va a enseñar los misterios del universo y por qué mirar al cielo puede ser tan fascinante. Pero como el universo no nos va a dar tiempo a recorrerlo entero, en esta pausa voy a pedirle a Eva Villaver, que es subdirectora del Instituto Astrofísico de Canarias, que nos cuente todos los secretos de uno de los fenómenos más fascinantes que podemos aspirar a ver en el cielo los humanos. Uno que ha cambiado el curso de la historia. Ahora te cuento cuál. Pero antes te voy a contar una historia. Una para la que no hace falta volver atrás 13.700 millones de años, solo 900 y pico. Eva, tú me corriges si me equivoco. Vamos al año 1054. Y esta es la historia de Yan, el astrónomo real de la corte china de la dinastía San. ¿Lo he dicho bien? Puedes hablar, ¿eh? Ya sabes. Vale. Sí, es que suenas tan bien que yo quiero escucharte. Yan estaba observando el amanecer y de pronto vio un objeto brillante, muy brillante. Un objeto muy brillante que nunca antes había visto en el cielo. Y lo dibujó corriendo en la carpeta en la que dejaba constancia de todo lo que veía en el firmamento, que para eso era el astrónomo real de la corte china de la dinastía San. Aquel cuerpo brillante, más brillante que Venus incluso, quedó grabado en el cielo que dibujaba Yan del quinto día de la quinta luna Shan. ¿Lo he dicho bien? Confiemos en que sí. ¿Y qué era entonces? ¿Qué era entonces ese objeto tan brillante que fue visible durante un mes y que luego desapareció del cielo, de aquel cielo del año 1054 en la China de la corte de la dinastía San? Pues 900 años hemos tardado en descubrir que aquello era una explosión de la supernova. Y Eva, te oí contar una vez que ahora esto nos parece obvio, que hay supernovas. Bueno, a los astrofísicos os parecerá de lo más obvio. A mí me sigue resultando fascinante y me pareció fascinante cuando te oí contar algo tan obvio como que las estrellas nacen y mueren y explotan y que aquella explosión, la que dibujó Yan en el año 1054, fue visible desde el planeta Tierra y luego dejó de serlo. Y me parece fascinante que a esto os dediquéis los astrónomos, a hacer puzzles con lo que vemos en el cielo, a hacer puzzles con los telescopios, y a ese puzzle que estáis haciendo continuamente con esos telescopios gigantes como el que tú tienes en Canarias, Eva, a veces llegan acontecimientos especiales, momentos que sirven para la ciencia, bueno, y para la cultura, y para el mito, y para el disfrute también. Un fenómeno que en Asia, por ejemplo, lo veían como un dragón devorando el sol. En Perú decían que era un puma. Creo que los mayas lo llamaban el sol roto. Y los vikingos decían que veían un par de lobos celestiales. Un fenómeno que vamos a tener la suerte de ver no tardando y que ya sabían predecir los astrónomos de Babilonia y de China con gran exactitud. Y en la NASA creo que los tienen catalogados hasta el año 3000. ¿Qué vamos a ver, Eva, este verano que es tan fascinante? Pues vamos a ver algo que no nos gusta a los seres humanos, y es que nos toquen las certezas. O sea, en un momento dado, lo que estamos acostumbrados a ver desde que tenemos uso de razón, y es que por la mañana sale el sol y por la noche se mete el sol, de repente en mitad del día el sol se oscurece. Y eso, desde el punto de vista de lo humano, nos estremece. O sea, ahora lo entendemos, y eso nos ha ayudado mucho a poner el miedo de lado.
pero cuando lo vemos desde el punto de vista de la tradición, de la cultura, de dónde venimos, pues ha sido algo que ha producido auténtico terror. Los eclipses a lo largo de miles de años han generado muchísima inquietud, y en un momento, no deja de ser curioso que en un momento en el que estamos todo el rato los periodistas, los politólogos, los analistas hablando de la incertidumbre global en el planeta Tierra, resulta que el fenómeno de la incertidumbre por excelencia, que es que se haga de noche de repente en el día, vaya a pasar pues tres eclipses solares va a haber visibles en solo 3 años desde la península ibérica, ¿no? 2 totales y 1 anular. Sí. Esto es extraordinario. Sí, a ver, lo bueno que tienen los cuerpos celestes es que tienen cierta regularidad, cierta no, toda la regularidad del mundo. Entonces, que se lo digan a Jean. Efectivamente. Sabemos predecir exactamente, y la dinámica celeste pues lo que tiene es que tiene ciclos y se repiten, entonces sabemos cuando ocurren los eclipses, cuando la sombra, que lo que vemos es al fin y al cabo la sombra de la luna en un punto concreto de la superficie del globo, pues toca en un punto determinado, sabemos que eso tiene cierta repetición. En este caso pues nos va a tocar en la península 2 totales, el de este año, el del que viene, y luego 1 anular. Lo primero aclarar que un eclipse total de sol, no de luna, la gente dice, yo ya lo he visto. O sea, me encuentro mucha gente que me dice, yo ya lo he visto. Sí, no es para tanto, total. No lo has visto. Si has visto uno de luna, no es un eclipse total de sol, es otra cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de... Es muy fácil verlo cuando te pones delante de una bombilla o te imaginas que estás viendo la televisión y pasa la abuela por delante. O sea, eso es un eclipse. Si lo que tienes delante, si lo que tienes es el televisor, que es el sol, pues el eclipse es brutal. Pero si lo que tienes delante es una bombillita pequeña y lo que se pone delante de tu abuela, pues te molesta menos, ¿no? O sea, en el caso de un eclipse de luna, lo que se pone delante es la Tierra de la Luna. Y bueno, la luna pues es luz en la oscuridad, pero tampoco es tan abrumador, tan sobrecogedor un eclipse de luna. Un eclipse total de sol lo que nos permite es ver lo que no vemos normalmente de día, que es la corona solar. Y la corona solar es mucho más grande que el circulito del sol que dibujan los niños, o sea, la corona solar es 3 veces más grande en el cielo. Y eso sí que es espectacular, y eso es lo que se ve en totalidad. Aparte de que se hace de noche, de día, lo que se ve es la corona, y eso es muy espectacular. Y los pájaros dejan de cantar y... Claro, porque de repente, la vida lo que siente es que se ha hecho de noche. ¿Y qué hace la vida cuando se hace de noche? Pues se para, ¿no? Los pájaros se acurrucan, todo lo que tiene que ver con la vida, las flores que tienen que ver con el sol y que se cierran, pues se cierran. A ver, es muy rápido. En este eclipse pues hay una totalidad, en el de este año, el del 12 de agosto, hay una totalidad de 1 minuto 50. En la zona de totalidad 1 minuto 40 segundos, 1 minuto 50, que puede parecer muy poco, pero en realidad 1 minuto 50 da para sobrecogerse, ¿eh? O sea que el 12 de agosto de 2026 hay un eclipse total visible, y va a ser visible en España, no en toda España, sobre todo en el norte, ¿no? Sí. En Galicia, Asturias, Cantabria, en León, donde Castilla los alquileres se están poniendo por las nubes, de gente que viene de todo el mundo a pueblos perdidos de la montaña en Bavia, para poder ver el eclipse solar en la época del scroll infinito, de las pantallas en las que nos estamos rompiendo los sesos porque perdemos la atención y no paramos de recibir estímulos de todo tipo. Todavía los eclipses siguen sacando a millones de personas a la calle absolutamente fascinadas a mirar al cielo. Sí, y eso es algo que a ver, porque emociona. O sea, y todo lo que emociona al fin y al cabo, también vamos a conciertos porque nos emocionan, ¿no? Todo lo que nos emociona al fin y al cabo seguimos utilizándolo como sí, pero es un espectáculo de la naturaleza que lleva ahí desde... O sea, ¿y qué hay algo mejor que hacer el 12 de agosto a las 8:30 de la tarde que ponerte en medio del campo a experimentar un eclipse total de sol? Sobre todo sabiendo que probablemente en el lugar donde lo vayas a ver no vas a estar vivo cuando ocurra el siguiente. A mí eso es algo que también me gusta pensar, ¿no? La vida humana es un paréntesis relativamente corto, ponle 100 años como mucho. Cuando hablamos de fenómenos astronómicos, nosotros
hablamos de millones de años, de cientos de años. Bueno, es que tú hablas del fin del mundo con muchísima naturalidad, que lo sé yo. Bueno, hubo un Big Bang, estamos aquí hace 13.700 millones de años, pero en algún momento no estaremos. Dejaremos de estar, habrá otra explosión y se crearán otros mundos. Y no pasó nada. Claro. ¿Para qué tanto drama, no? Si todo forma parte de un ciclo, ¿no? Yo creo que una cosa muy bonita de mi profesión es la perspectiva que nos da, ¿no? De pensar que cuando piensas en escalas astronómicas, cuando piensas en el origen de la vida, cuando piensas en lo que ha tenido que ocurrir para que estemos aquí haciendo el tonto muchas veces, ¿no? O sea, no pensando en las implicaciones de lo fantástico que es que la química haya evolucionado a estas estructuras complejas, capaces de pensar, capaces de construir telescopios para preguntarse de dónde venimos, ¿no? A mí... O sea, que lo intentamos entender desde el punto de vista de la física y de la química, pero no por eso deja de ser absolutamente fascinante, ¿no? Que tengamos la capacidad de hacernos esas preguntas. Hay un cuento fascinante de Ted Chiang que habla de un científico que intenta verse el cerebro y entonces se lo abre y diseña todo un sistema de espejos para verse pensar, o sea, él piensa cómo verse pensar. Y yo creo que es un poco lo que hacemos, ¿no? O sea, con esos telescopios enormes con los que te pasas la vida mirando la galaxia. Sí, las estrellas, las galaxias, los planetas, ahora ya vemos planetas. Eso es algo que hace unos años, hace poco más de 20 y pocos años, que mirábamos y no veíamos planetas, pero ahora ya tenemos la capacidad de verlos, de detectarlos. Y eso, ojo. ¿Y por qué nos fascina tanto mirar al cielo? ¿Qué aprendemos de todo esto? Yo creo que mirar al cielo es algo muy ancestral. O sea, si nos vamos al origen de todo, o sea, tener acceso a una noche oscura, una noche de verdad, una noche estrellada, y no hacerte preguntas, yo creo que es que no eres humano. O sea, eso no ocurre. Cualquier ser humano que se planta en medio de una noche oscura a mirar el cielo se hace preguntas. Y las preguntas que nos llevamos haciendo desde el principio de los tiempos es: ¿qué es todo esto? ¿Estamos solos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Pues al fin y al cabo esas son las preguntas que intentamos responder desde la astrofísica. O sea, son preguntas que nos hemos hecho desde el principio de los tiempos. Y lo fascinante es que estamos en una época, ahora mismo, una época realmente increíble porque ahora podemos dar respuestas. O sea, a preguntas que nos hemos hecho durante milenios y no teníamos capacidad de verlo. O sea, por ejemplo, miramos a nuestro sistema solar, miramos al Sol, sabemos que está orbitando 8 planetas, no 9. Plutón lo quitamos de la... Pobre Plutón, pero lo siento, pero si metemos a Plutón tenemos que meter a otros cuantos. Entonces ya les hacemos a los niños aprenderse muchos planetas. Entonces, hasta hace poquito ese era el único punto de referencia que teníamos, el sistema solar con sus 8 planetas, y no sabíamos si... Y ni siquiera lo aprendimos bien, es que es muy fuerte. Sí. Para eso está la ciencia, para cambiarnos completamente lo que sabemos día a día, ¿no? Y pues hace pocos años encontramos el primer planeta orbitando una estrella que no es el Sol. Bueno, el primero fue alrededor de una estrella moribunda, un planeta de segunda generación que llamamos. El primero que encontramos una estrella más parecida al Sol fue unos años después. Y ahora tenemos miles confirmados, no candidatos. Y eso, o sea, yo me acuerdo de dar charlas acerca de la vida, tal, hace unos años, y lo que tenía en el público era mucho magufo, ¿no? Porque teníamos pocos datos, pero es que ahora tenemos muchos datos. ¿Cuáles son los descubrimientos que en tu vida profesional te han dejado con la boca abierta, que han sido un antes y un después? El de los exoplanetas, o sea, el de encontrar planetas fuera del sistema solar, y la energía oscura. La energía oscura es otra cosa. La energía oscura tiene un nombre muy de Marvel. Muy de Guerra de las Galaxias, ¿verdad? O sea, sí, eso es otro descubrimiento fascinante. Y yo creo que también pone de manifiesta cómo funciona la ciencia. Se construye un telescopio, se lanza al espacio, el Hubble, para medir cómo se expande el universo.
sea, esto nos estuvo contando Alberto Aparici, que el universo se expande y nos ha quedado clarísimo. Así que venimos muy preparadas a esta pausa, Eva. Pues fíjate que se lanza un telescopio para medir, para bajar las barras de error, o sea, para que las medidas sean más precisas en esa medida de la velocidad a la que se expande el universo. Y lo que se encuentra haciendo esas medidas es que en realidad no solo que se expande, sino que se acelera. O sea, que alguien ha pisado alguien. A ver, cuando hablamos de alguien en el universo estamos hablando de la gravedad, ¿no? La señora gravedad, una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la que lo construye todo, de repente va y le pisa el acelerador al universo y necesitamos introducir en las ecuaciones algo que no teníamos en las ecuaciones y que de repente nos pone de manifiesto que si tenemos una tarta gigante que es el universo, pues que el 3% es la tarta que entendemos, el 3% de toda la tarta es aquello que entendemos como, lo llamamos materia bariónica, ¿no? Lo que está hecho los átomos, la ¿Materia taza, cómo? bariónica. Bariónica. Nuestro cuerpo, los planetas, las estrellas, las galaxias, todo eso es un 3%. Un 27% es materia oscura, también materia oscura. Materia oscura. Materia oscura. Y lo que queda es la energía oscura. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que no tenemos ni idea. O sea, que no te va a faltar curro, ¿no? En los próximos miles de años para ir desentrañando de qué está hecho el universo. No, ni a mí ni a muchos. Pero necesitamos, fíjate, lo llamamos oscuro, aunque no es oscuro, la materia sí es oscura porque no la vemos, ¿no? Pero no es materia como la normal, o sea, sabemos cómo se comporta, pero no todavía estamos intentando determinar qué es exactamente. Y eso son cosas, pues de verdad que es que son fascinantes. O sea, que no se quiera venir a trabajar con nosotros a entender el universo. No entiendo yo qué está pasando en el Tribunal Supremo, voy a entender el universo. Pero el Tribunal Supremo es más complejo que el universo. Sí, claro. Nosotros tenemos menos leyes y son más fáciles. O sea. Sí, las leyes del universo. Sí, las leyes son de la 4. física, las básicas son 4. O sea, me he tirado el pisto, pero no me las preguntes, o sea, mejor cuéntalas. No, mira, la gravedad, que todos sabemos cómo funciona porque de un modo u otro lo hemos experimentado. La gravedad es lo que atrae a los cuerpos con masa, ¿no? O dicho de otra manera más guay, es lo que deforma el espacio-tiempo. Eso es la gravedad, ¿no? Dentro de la física, he de decir que los astrofísicos os vendéis. Sabéis vender mucho mejor el género, ¿eh? A ver, nosotros nos acusan el resto de colegas de que somos la parte sexy de la física. También te digo que hay algunos astrofísicos que nombran planetas AK38J/3, que es para matarlos. No habrá manera de nombrar un planeta, por favor. En nombrar no somos los mejores. O sea, un poquito de poesía al universo. NGC 3742, o sea, no, pero nos ayuda. En vez de nombrar los planetas les estáis poniendo una matrícula, Eva. Claro, porque así sabemos dónde están. Eso es lo que es, son coordenadas. Le pones un código postal, pero dale un nombre, le ponemos nombre a las calles, no sé, lo vamos a poner a los planetas. Pero si le damos nombre bonito no sabemos dónde está luego y eso no se... Sí, con lo que cuesta encontrarlos no vas a perder el planeta. Bueno, las leyes del universo, la gravedad, esa no la sabemos. No la sabemos. La nuclear fuerte y débil, que la nuclear, hemos oído todos hablar de ella, ¿no? La materia, la que hace los átomos, o sea, la que atrae a los átomos entre sí. El núcleo irradiador. El núcleo es núcleo. Y la débil, que es un poco la responsable de que la materia cambie, ¿no? De que se transmute. Es una fuerza nuclear también, es sencilla. Y de hecho, de eso está hecho todo. Sí, y la electromagnética, o sea, y con esas 4 fuerzas podemos explicar el universo. Yo te he visto explicar una supernova hablando de, bueno, no sé si viva o muerta, de las revoluciones de una lavadora, de las revoluciones por minuto de una lavadora, si yo lo entiendo mejor. Claro, es que como trabajamos con números tan grandes, tanto en distancia como en tiempo, tenemos que buscar de alguna manera analogías que la gente entienda, ¿no? Entonces, si tú pones...
O sea, si hablo de cómo rota una estrella de neutrones y doy los números reales, pues la gente dice, vale, pues bien. Pero si digo, imagínate una ciudad como Madrid rotando a la velocidad en la que centrifuga la lavadora, la gente dice, ostras, eso sí que lo entiendo, ¿no? Pues eso es lo que queda de una supernova, ¿no? No, me parece fascinante poder entender el universo y stop metáforas con campos de fútbol que no entiende nadie. ¿Verdad? O sea, es mucho mejor la de la lavadora. O sea, ya está bien. Oye, pero el tema de los eclipses es que me parece fascinante, porque hablábamos del que va a haber el 12 de agosto, pero dentro de 2 años va a haber otro que es aún más trascendental. Y ya estáis en el Instituto de Astrofísica preparando este acontecimiento porque siguen siendo relevantes para la ciencia como acontecimientos sí, o sea, naturales. La ciencia que podemos hacer a día de hoy, yo no soy física solar, ¿eh? O sea, yo estudio estrellas que están más lejos, el Sol exoplanetas. Exoplanetas, sí. y estrellas que mueren, enanas blancas, ¿ves? Los nombres es que son terribles. Me encanta, por favor. Las enanas blancas. Las enanas blancas degeneradas. Y que no esté la asociación de las enanas blancas degeneradas enfadándose contigo. Claro. Es que así cualquiera habla de las enanas blancas degeneradas. O agujeros negros. O sea, ya si empezamos por ahí. Un saludo a todas las enanas blancas degeneradas que nos estarán escuchando. Hay muchas. Es el final evolutivo más común de las estrellas. Es las enanas blancas. Pero bueno, que ¿Cómo no vas a ser relativista luego con los problemas del universo si dices, pues total, para acabar como una enana blanca degenerada? No sé, para qué me preocupo por llegar tarde al dentista, claro. Sí. No, pero o sea, todo en su medida, ¿no? Pero sí, estábamos hablando de la importancia de los eclipses a día de hoy para hacer ciencia. Bueno, ya tenemos misiones espaciales y podemos ver eclipses desde el espacio mucho más fácilmente para hacer ciencia, pero todavía seguimos haciendo muchas cosas interesantes. De hecho, desde la Astrofísica de Canarias lo que tenemos es un proyecto de colaboración muy bonito con Marruecos y nos vamos a ir en este eclipse de este verano, del 26, vamos a ir a entrenar equipos de Canarias, de Marruecos, a Palencia, para que aprendan a utilizar telescopios que luego vamos a utilizar en todo el norte de Marruecos, que es donde se va a ver el eclipse del 27. Se va a ver en el sur de España, Cádiz, toda esa zona del sur de España, Málaga, Ceuta, Melilla y el norte de Marruecos. Vamos a colocar equipos de telescopios a distancia para que estos equipos de gente joven tome datos y luego vamos a hacer una película de lo que es la corona solar. Y ahí lo que vemos es cómo con el tiempo toda la parte externa del Sol se manifiesta, cómo se recombinan los campos magnéticos. O sea, lo que es importante entender también es que el Sol no se acaba en el Sol, en la superficie del Sol. El Sol y la Tierra y los planetas estamos conectados a través de lo que es el viento solar. El Sol se evapora como todas las estrellas, pierde energía, libera energía y también masa, partículas, que se van... Es que es literalmente una evaporación. Es material que va saliendo de la superficie del Sol y ese material viaja por el campo magnético solar, interacciona con el campo magnético terrestre en forma de auroras, pela Marte de atmósfera, porque como Marte no tiene campo magnético, pues llegan esas partículas y ¡pum! O sea, que tiene mucha importancia el tener o no ese campo magnético para la habitabilidad de un planeta, por ejemplo. ¿Y son científicos españoles y marroquíes los que estáis reclutando? No, o sea, los científicos somos los que les vamos a entrenar los y jóvenes liderar, futuros científicos. Eso es, o sea, queremos ahí fomentar vocaciones. Entonces es una oportunidad para ellos de hacer ciencia sin ser científicos y luego pues acabará en artículos publicados, o sea, por gente que no en general no tendría acceso a hacer ese tipo de análisis. Qué bueno, porque claro, es verdad que ahora la ciencia permite llegar a conclusiones, o dices, mandar los telescopios al espacio y ver eclipses pues en otros lugares del universo, no hace falta ir a Palencia a verlo, claro. Pero ha habido momentos en la historia en los que los eclipses han cambiado la ciencia, la manera en la que se entendía. El más famoso no sé si será el de 1919, no es este creo que era
el que confirmó que Albert Einstein tenía razón en su teoría de la relatividad. Sí, antes de Einstein pensábamos que la luz se propagaba en línea recta, ¿no? O sea, porque lo que vino a decir Einstein fue que la gravedad lo que deforma es el espacio-tiempo. Es imaginar que el universo no es muy intuitivo, pero sí lo es de alguna manera. O sea, podemos hacer como la analogía de una cama elástica. Si tienes una cama elástica tensa, muy grande, no ocurre nada. Y tú puedes lanzar una pelota que pesa poco y de alguna manera se propagaría en línea recta de un punto a otro de esa cama elástica. Pero cuando pones una masa grande en el medio, la pelota ya va a seguir una cierta trayectoria, ¿no? Pues eso fue lo que se midió, que en realidad el Sol, al ser una masa grande, estaba deformando el espacio-tiempo y estaba haciendo que la luz viajase en una trayectoria que era la que literalmente predecía la teoría. Entonces, que las estrellas que se veían detrás de la parte del Sol que estaba eclipsada, al ver, o sea, es que en un eclipse se ven las estrellas, eso no lo hemos comentado. Wow. De día se ven las estrellas. Y al verse las estrellas y esperar que estuviesen en una posición, si no hubiese esa deformación del espacio-tiempo y encontrarla en otra, pues fue ya el último clavo al ataúd que definió realmente, pues sí, Einstein tiene razón y esto funciona. Y a día de hoy seguimos intentando quitarle la razón al Señor y seguimos dándole la razón en absolutamente todo lo que medimos. Dicen de los tertulianos, oye, pero los científicos sois mucho más de llevar la contraria, ¿eh? Estáis ahí pico pala. Vivimos para eso. Para comprobar las cosas. Vivimos para eso, no nos creemos nada. Somos muy pesados. Es que he leído más a Mark Twain que a Einstein, he de reconocerlo. Y en Un yanqui en la corte del rey Arturo es una de esas escenas míticas. Luego creo que en Tintín también se recupera la idea, en la que el protagonista, te acordarás, que viaja a la Inglaterra del siglo VI y pues se encuentra en los típicos apuros y lo condenan a morir en la hoguera, pero sabe que va a haber un eclipse. Y entonces, el mismo día que lo van a quemar, engaña al rey y a la gente haciéndoles creer que él controla el sol y la luna, ¿no? Porque claro, ya es bastante más reciente el control de los eclipses, aunque los babilonios ya lo empezaban a estudiar, pero esa idea de que Colón llega a Jamaica, creo que era, y entonces pues consigue, sabiendo que va a haber un eclipse, engañar a los indígenas. Nos ha acompañado a lo largo, no sé cuánto hay de literatura y cuánto de historia en ello, pero mirar al cielo y proyectar toda esta cuestión sobrenatural en los eclipses nos ha acompañado siempre. Claro, y vosotros lo sabéis muy bien, la información es poder. Y quien tenía la información era quien sabía cómo se movían los cuerpos celestes. Entonces, siempre había un astrónomo en la corte real. Yo no digo nada, pero los astrónomos eran personajes con mucho poder, pues porque tenían capacidad de predecir eventos que luego los poderosos podían utilizar en su beneficio. O sea, los eclipses han hecho que se acabasen guerras. Y de hecho hay una historia muy bonita de una mujer que sabía predecir eclipses de luna y decían que era bruja de Habana. Era una de las primeras científicas, no me acuerdo de qué siglo, pero muy, muy, muy antiguo. Y claro, esa información que es poder, pues es ahora lo que hacemos lo contrario, ¿no? Compartimos completamente la información, toda la información que tenemos. Nos acusan diciendo, no, estáis ocultando información. Los científicos somos los mayores cotillas del planeta. O sea, porque lo que queremos es que nos reconozcan el mérito de haber descubierto algo, de haber dicho, pues no tenía razón y yo sí la tengo, ¿no? Eso es de alguna manera como trabajamos. O sea, queremos derrumbar la teoría anterior o tomar datos que prueben que lo anterior estaba equivocado para demostrar que hay algo que no se había tenido en cuenta, por ejemplo. Y eso es algo que yo creo que de alguna manera en la sociedad genera mucha incertidumbre, porque dicen, pero si ayer decíais una cosa y hoy decís otra. Bueno, ayer decíamos que con la información que teníamos era esta la teoría que mejor se ajustaba a todos los datos. Ahora tenemos
datos mejores y esto otro es lo que mejor se ajusta a todos los datos. Y esa manera de funcionar hay gente que no le gusta mucho, o sea, prefieren... Quieren certezas. Certezas. O sea, prefieren poner a... No estoy diciendo nada contra la religión, pero prefieren poner a un dios o a alguien que dé preguntas, o sea, dé respuestas a preguntas que... Y dejar de hacerse la pregunta. Nosotros seguimos haciéndonos la pregunta y en el momento que dejemos de hacérnosla, pues se acabará nuestro trabajo. Bueno, pero sigue habiendo ese, no sé si llamarlo miedo o fascinación ancestral a que el sol se oculte de repente. Y tú te conmueves al hablarlo, aun siendo astrofísica y entendiendo perfectamente todos los mecanismos que hay detrás de que eso pase. Sí, yo creo que hemos cambiado una emoción por otra. Hemos cambiado el miedo por la fascinación. O sea, yo me acuerdo en el último eclipse total que contemplé que... ¿Dónde fue? Que en Svalbard, en la isla de Svalbard, en Noruega, esa isla que está por ahí por el Polo Norte, donde solo hay osos y hielo. Qué buena excusa esto de hacer astrofísica para viajar por el mundo, ¿eh? Además a sitios fascinantes. Claro. No, hay un eclipse en Australia. Bueno, sí. Sí. Pues ¿Y ahí... cuándo fuiste? Este fue en el 2015, creo que fue. Y hacía mucho frío, mucho frío. Y en un momento dado dejé de sentir las piernas. Y yo decía, me voy a la tienda porque si no me van a tener que amputar las piernas. Yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy y me pierdo el eclipse o me quedo? Y yo decía, Eva, por favor, entre las piernas y el eclipse. O sea, que está muy bien la vocación, pero imagino que elegirías el eclipse, claro. Bueno, te he visto bastante bien cuando has entrado caminando, o sea que, a no ser que me tengas algo que contar, entiendo que fue todo bien, ¿no? Sí. Pero sobre todo fue en el momento que empezó el eclipse, me sobrecogió y empecé a llorar. Y claro, yo me analizaba y decía, a ver, ¿por qué lloras? ¿Es de felicidad? No. ¿Es de tristeza? No. O sea, es una manera de llorar completamente diferente a la que estamos... Yo, personalmente, ¿no? Para mí fue una experiencia... Estoy llorando y estoy llorando porque la emoción me desborda. Y claro, dices, es que no veo, o sea, deja de llorar, tía, porque te vas a perder el eclipse. Que se te van a congelar las lágrimas y vas a perder los ojos también. Madre mía. O sea, un drama. O sea, está muy bien relativizar los dramas, pero por favor, Eva. No, de verdad que es sobrecogedor. Es sobrecogedor, sobre todo que te embarga la emoción. Bueno, para el 12 de agosto en Palencia, frío no creo que pases, pero imagino que hay que llevar gafas especiales, que esto es muy importante. Sí, muy importante. Y protegerse los ojos. Muy importante. Antes de la totalidad y después de la totalidad. O sea, solo el eclipse empieza la luna a meterse por delante del disco solar. Entonces, eso lleva un tiempo. Hasta que lo cubre totalmente hay que estar protegido. Y hay que tener gafas de eclipse homologadas. ¿Gafas de eclipse? Sí, homologadas, no valen gafas de sol. ¿Y las radiografías que hacíamos de pequeños? Mejor que no. O sea, son muy baratas, va a haberlas en muchos puntos, va a haber distribución. O sea, mejor que la gente no se lo juegue, porque el problema es que no notas que te estás haciendo daño y te estás quemando literalmente y al día siguiente sí que duele. Entonces en ese momento no te das cuenta, hay que ponerse las gafas, no pasa nada, son gafas muy especiales para eclipses. Son gafas muy ligeritas y en el momento de la totalidad sí hay que recordar que hay que quitárselas porque es que si no, no ves la corona. Porque es de noche, y claro. es de noche. En ese Pero momento, tiene que ser en la totalidad. En la totalidad, o sea, cuando decimos ahora... Es muy emocionante por eso, ¿no? Porque dices, ahora... ¿Y quién lo dice? Porque pues, estamos en... Pues hay a ver si no vamos al mismo pueblo, Eva, ¿cómo sé yo? Pues las radios, las televisiones... es que es muy emocionante. Lugares donde vaya a haber gente especializada que diga ahora, ¿no? A ver, que te las quitas un poco después, no pasa nada. Bueno, tenemos 1 minuto y medio para reaccionar sí. Y poder ver la corona solar, que decías. Sí. ¿Los misterios de la corona solar están ya resueltos o quedan misterios en la corona solar sin resolver? Es uno de los grandes misterios de la física solar. La temperatura del Sol, de la superficie del Sol, son unos 5.000 grados y la corona está a millones de grados.
millones. Esto con lavadoras es una movida. Sí, con lavadoras no hay sábanas que aguanten eso. Sí, es gas muy tenue. Que está a millones de grados y no entendemos entendemos a grandes rasgos cómo puede ocurrir que se caliente el material a esa temperatura fuera del Sol, porque sabemos que en el interior del Sol, en el núcleo, sí que está a millones de grados, pero es que es ahí donde están ocurriendo las reacciones nucleares. En superficie te aseguro que no están ocurriendo reacciones nucleares. En superficie está a 5000 y luego dices, cuando sale fuera, ¿por qué está tan alta temperatura? Pues hay una serie de choques, fenómenos de colisión, es un gas muy tenue y ahí es donde se calienta también, seguro que asociado a la presencia de campos magnéticos. Y ese es uno de los grandes interrogantes de la corona solar, ¿cómo se calienta? Hacemos, muchas veces, pero ¿qué preguntas tan tontas os hacéis? ¿Por qué se calienta esto? ¿Por qué se enfría lo otro? ¿De qué está hecho esto? ¿De qué está hecho lo otro? Y eso sí, ¿de qué están hechas las estrellas? Pero en esas preguntas tan básicas está la clave de absolutamente todo. Pensar que el universo empieza solo con... si fijamos la tabla periódica, ahí hay muchos elementos, pero el universo empieza con hidrógeno, helio y un poquito de litio. Y son las estrellas las que con el tiempo van construyendo todos los elementos de la tabla periódica, ya sea porque se forjan en el interior de las estrellas y cuando mueren, cuando explotan como supernovas, cuando acaban como enanas blancas, pues esos elementos los devuelven al medio y se incorporan en la siguiente generación de estrellas. Pero así poco a poco el universo ha ido construyendo no solo estrellas y galaxias, sino nos ha construido a nosotros. Cuando pienses en este señor chino que observó aquella explosión de supernova, probablemente lo que ese señor no sabía no solo que había explotado una supernova, sino que el calcio de sus huesos, por ejemplo, viene de una explosión de ese tipo, y de los tuyos y de los míos. Y que muchos miles de millones de años muchos después, miles de millones que al final de años. Trabajas con escalas de espacio y tiempo que nuestro cerebro, de los simples mortales que no somos astrofísicas, no está preparado para entender. No, yo me acuerdo en mi tesis que yo hago simulaciones, ¿no? Y de evolución de estrellas, y claro, pues pasa mucho tiempo, pasan millones de años, y digo, bueno, y solo 5.000 millones de años después, y claro, yo veía la última fila, que era toda la fila de mis amigos, que ninguno era astrofísico, muertos de la risa, ¿sabes? Y yo decía, ¿qué les pasa? Estaban ya mirando la hora del aperitivo, claro, ¿no? Cuando dice, y solo 5.000 millones de años después, como que me diciendo, ¿cómo dices solo 5.000 millones de años después, ¿no? Esas escalas que trabajamos en astrofísica. Porque la vida en el planeta, ¿cuánto es? Pues la vida en el planeta desde... En este, claro, porque a ti hay que especificarte. Sí, no, la Tierra tiene 4.500 millones de años. Año más, año menos. Aproximadamente. Primero tuvo que enfriarse porque era una masa amorfa de lava incandescente. Luego hubo un momento en el que un planeta como Marte le pegó un pepinazo a la Tierra y de eso no se desgajó la Luna, pero se formó un disco alrededor de la Tierra que a partir de ahí se formó la Luna. Y en un momento dado la Tierra tuvo capacidad ya para enfriarse, generar una corteza, una atmósfera de segunda generación, que es lo que tenemos. La atmósfera de este planeta no es primordial, es de segunda generación y tiene que ver con que tengamos volcanes, tectónica de placas, todas esas cosas juntas hacen que tengamos una atmósfera y que podamos respirar. Y a partir de un momento dado, la vida empieza a aparecer en la superficie del planeta y conquista absolutamente todos los rincones. Y esos son... hace muchos... el récord más antiguo yo creo que es más de 3.000 millones de años en la superficie de la Tierra. Claro, eran microorganismos para que pudiesen construirse cosas grandes como nosotros, que necesitan respirar, que necesitan oxígeno en la atmósfera, pues tuvo que pasar mucho tiempo y tuvieron que pasar muchas extinciones masivas. No somos los únicos seres vivos en el planeta que han causado extinciones masivas. ¿Y somos el único planeta con seres vivos? No lo sabemos, no sabemos. Ojalá supiésemos. Y de hecho nos dejamos las cejas para intentar ver si somos el único planeta con seres vivos, pero no lo sabemos a día de hoy.
Y si pensamos en la historia de la Tierra, nosotros llevamos solo 100 años lanzando tecnología al espacio, haciéndonos visibles fuera. Solo 100 años, ¿eh? El resto de la mayor parte de la vida en el planeta... Nosotros, Tierra, 3.700 millones de años, no hemos mandado nada aquí fuera. había amebas. A lo mejor vinieron a buscarnos y no cuando éramos más, amebas. Claro, y no vieron más que cianobacterias y dijeron, la Tierra, menudo peñazo. Estralobitos, de esos que encontramos en los fósiles, ¿sabes? O sea, y probablemente, una de las cosas con las que trabajamos, porque claro, la probabilidad de encontrar vida inteligente, entre comillas, nos la da el tiempo. Ahí sí que cabe una tesis. Efectivamente. En esas comillas. En esas comillas. Vida capaz de pensarse a sí misma, digamos. Me gusta más la definición. La probabilidad de encontrar vida microscópica en otro lugar es más alta que la probabilidad de encontrar organismos más grandes desarrollados. Tú imagínate si una nave extraterrestre de repente observa la Tierra antes de que estuviésemos nosotros. Con los dinosaurios yo creo que tampoco se podía hablar. Con nosotros poco, ¿no? Y con algunos menos, pero con los dinosaurios yo creo que la interacción hubiese sido complicada también, ¿no? Hombre, depende de si en la nave iban dinosaurios. También. Que sí. claro, no sabemos lo que iba en esa nave. Buen punto. No, claro, te vas a saber. No. Sí. ¿Y tú, cuando decidiste dedicarte a esto, fue mirando el cielo? ¿Hubo un momento concreto en el que supiste, quiero saber más del universo? Yo tenía vocación de física. La astrofísica vino después y vino de casualidad. Yo, desde que en un momento dado empecé a devorar libros de divulgación científica, que fue en la adolescencia, me di cuenta que lo que te enseñaba cómo funcionaban las cosas era la física. Y ahí me fascinó. Y después de eso, yo sabía que quería ser física. También tuve ahí un pequeño cameo con la filosofía, porque también pensaba... Flirteaste ahí, sí, ¿no? Un poco sí, con... un poquito, claro. Sí, ahí dije, uy, esto también te da respuestas. Claro, las herramientas que tiene la ciencia son mucho más satisfactorias que las que tiene el lenguaje. Y no por despreciar a los filósofos. O sea, me encanta la filosofía. Aquí a pausa vienen muchos, ¿eh? Un día hacemos un careo. Me encanta la filosofía, me fascina. Pero claro, tenemos otras herramientas. O sea, nuestro método es diferente. Y a la hora de dar respuestas a lo que está escondido, la física es la que más te da respuestas a lo que no se ve, ¿no? A liberar esas capas de realidad y ver un poco lo que hay por dentro o por fuera. Y estudiando física, a la hora de elegir la especialidad, alguien me dijo, ¿tú sabes que existe astrofísica como especialidad en Canarias? Y dije, ¿eh? Y empezó el run run y ya no se me quitó, ya lo tuve claro. O sea, que lo que quería hacer era irme a Canarias a hacer la especialidad de astrofísica. Eso fue lo que hice. O sea, que la vocación era de física y la especialidad de astrofísica vino después. Qué bueno. Y ahí estás, en Canarias, con un telescopio más grande que no sé cuántas lavadoras. Tenemos el más grande del mundo. ¿El más grande del mundo? En Canarias está el telescopio óptico infrarrojo, hay que puntualizar. Es un rango de energía donde observamos, o sea, en óptico infrarrojo es el más grande que existe en la superficie de la Tierra. El gran telescopio canario. Pero los eclipses no se ven a través del telescopio. No, esos telescopios observan de noche. O sea, observamos las estrellas. Los eclipses, el Sol, hay otro tipo de telescopios que también tenemos en Canarias, sobre todo en el Observatorio del Teide. Y ahora estamos intentando construir el gran telescopio europeo. Es un telescopio de diámetro de 4 metros. O sea, nosotros, en general, con los telescopios, cuanto más grande mejor. Cuanto más diámetro, más luz somos capaces de recoger. Es como intentar recoger agua de lluvia. Cuanto más grande tienes el cubo, más lluvia recoges. Pues eso es la luz que llega de las estrellas. Son fotones. Cuanto más abrimos el cubo, más capacidad tenemos de recogerla. Por eso siempre queremos telescopios más grandes. Entonces, para observar el Sol estamos trabajando en construir el telescopio solar europeo
para observar las estrellas y las cosas oscuras, las galaxias lejanas, los planetas. Tenemos el Gran Telescopio Canario en La Palma y otros telescopios. O sea, es un observatorio, son dos, uno en el Teide y otro en el Roque de los Muchachos en La Palma, que son increíbles. Te invito. Por favor, Ana, vámonos a Canarias a ver el telescopio más grande del mundo. Ya hubiera querido el astrónomo real de la corte china de la dinastía Sun haber tenido un telescopio como ese. Efectivamente. Joder, pues muchísimas gracias por este rato. Se nos ha pasado volando. Como volando se nos va a pasar el eclipse el 12 de agosto. ¿A qué hora es? A las 8:30 es la totalidad. ¿De la tarde? De la tarde. Ah, empieza a las 7:30. Va a estar bajo en el horizonte. O sea, importante buscarse un lugar donde se vea la puesta de sol, o sea, porque está bajo en el horizonte. O sea, ir unos días antes para ver dónde se pone el sol, que no haya árboles, edificios, montañas. Es que es una pena cómo en las ciudades hemos dejado de ver las estrellas, ¿no? Tú cuando vienes a Madrid las echarás de menos, que miras al cielo y no están. Sí. Yo creo que es muy triste que el 90% de la humanidad ha perdido la capacidad de ver el cielo oscuro, porque vivimos en ciudades. Y yo creo que solo un 5% de los humanos del planeta ha podido disfrutar de una noche de verdad estrellada. Es patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad, el cielo estrellado. Bueno. Y parece mentira. Y somos lo que somos. Y hemos llegado a ser lo que somos porque aprendimos a medir gracias a las estrellas. O sea, las estrellas no solo eran las brújulas que nos permitían navegar cuando no entendíamos ni siquiera dónde íbamos, ¿no? Sino que también han sido los que nos han permitido medir. Y medir el tiempo, por ejemplo, es algo fundamental para la civilización, para el desarrollo de toda la ciencia de la civilización. El medir el tiempo viene de las estrellas. Fijémonos en lo que es un día, la rotación de la Tierra. La semana es lo que se divide un mes es el ciclo de la Luna. Un año es la vuelta que da el Sol, la Tierra alrededor del Sol. O sea que nuestra manera de medir el tiempo está completamente ligados a nuestro lugar en el espacio. Y diferentes culturas en diferentes continentes que no habían tenido ninguna conexión entre ellas, al final iban desarrollando mitologías muy similares de lo que veían en el cielo. Claro, o sea, todos los mitos que tienen que ver con muerte y resurrección tienen que ver con todo lo que le ocurre a la Luna. O sea, la Luna está, cambia de fase, crece, llega a su plenitud y empieza a desaparecer y resucita el tercer día. ¡Oh, casualidad! ¿A qué nos suena? La mayor parte de las culturas del mundo han adorado tanto al Sol como a la Luna, y de hecho han adorado más a la Luna que al Sol. La mitología es una buena manera de entender el mundo cuando no tienes otra herramienta. O sea, son historias que nos contamos a nosotros mismos cuando intentamos entender lo que nos rodea. Entonces, a partir de ahí hemos puesto capa sobre capa de conocimiento y hay algunas que nos cuesta soltar. Esto es hasta que aparece una astrofísica que nos lo cuenta como tú, porque ha sido un viaje fascinante. Eva, dan ganas de irse a vivir a una enana blanca degenerada. Si nos la cuentas tú. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pausa es el podcast semanal del Confidencial que dirige y presenta Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la asistencia técnica de David Fernández Marcos, los vídeos de Pablo Porcuna y Lucía Cencerrado y la coordinación de Antonio Martín. Recuerda que también puedes suscribirte a la newsletter de Pausa con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast. No puedo creer que se me haya escapado Pausa sin hablar de Trump en el episodio de los eclipses, que Ana se mete conmigo porque dice que estoy obsesionada y que todo el rato hablo de Trump en Pausa. Pero es que ahora cuando contabas lo de que hubo veces que con los eclipses llegó la paz
Creo que Sí. era Heródoto el que lo Sí. contaba, ¿no? Sí. Que hubo unos que se estaban matando en el siglo IV y cuando se hizo de noche... Se dijeron, vamos para casa. Vámonos para casa, es buenísimo. Estamos Y haciendo dejaron aquí. de matarse porque pensaron, bueno, el universo nos está lanzando una señal. Y pensaban, Por un bueno, motivo u otro dijeron, esto no tiene ningún sentido. Sorpresa. es magnífico que Sí. dejen dos ejércitos de matarse porque un Efectivamente. eclipse haga de noche en mitad del día y Lo digan, que vámonos ridículo todos acojonados. es que piensen que tienen que matarse. o sea, Claro, pues nada, esperemos que, no sé, el 12 de agosto, no sé qué guerra habrá empezado o estará a punto Esperemos que este señor ya no esté... Para el 12 que vaya el eclipse y vaya para casa.